La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS 2, Hambre Cero. Hambre, 6 letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago. Una acción que se realizó en un día marcado por protestas en la ciudad. En medio de la cuarentena, vecinos en la comuna del Bosque salieron a las calles a reclamar por la falta de alimentos. En el último año, entre 720 y 811 millones de personas a lo largo del mundo han pasado hambre. La desnutrición ha alcanzado el 9,9%. Una de cada 3 personas no tuvieron acceso a comida adecuada y 3.000 millones de personas no dispusieron de los recursos necesarios para pagar una dieta alimenticia saludable, según el reporte El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en sus siglas en inglés. Cada una de estas desalentadoras cifras son apenas una pequeña cara de las consecuencias sociales de la pandemia del COVID-19. Lo irónico de este escenario, que mientras millones de personas, particularmente en Asia y África, sufren de desnutrición y hambre, en otras regiones del mundo se observa una alta predominancia de malnutrición por exceso y se desperdician más de 930 millones de toneladas de alimentos. De hecho, según el Índice de Desperdicios de Alimentos 2021, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Británica sobre Residuos, WRAP, el 17% de la producción total de alimentos en el mundo fue a parar a la basura en 2019. Lo que, de acuerdo a la BBC, equivale a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos, que puestos en fila darían 7 vueltas a la Tierra. En Chile, el panorama no es mucho mejor. En ese sentido, ¿qué políticas públicas se podrían llevar a cabo para minimizar el desperdicio de alimentos? ¿Qué rol podría tener la educación de la ciudadanía en esta materia? ¿Cómo los bancos de alimentos están contribuyendo a resolver esta problemática? Hoy lo analizaremos con la ingeniera agrónoma Karin Albornoz Molina, quien es doctora en biología de poscosecha de la Universidad de California Davis y profesora asistente de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Concepción. Karin, en un contexto donde millones de personas todavía pasan hambre en el mundo, ¿por qué se produce el desperdicio de alimentos? Sí, el desperdicio de alimentos se produce básicamente por decisiones, ¿cierto? Por acciones deliberadas dentro, que puede ser a lo largo de la cadena de suministro, ¿cierto? Desde que el alimento se produce hasta que llega al plato del consumidor, por diferentes motivos, pero es principalmente asociado, aunque no exclusivamente, a los pasos o las etapas finales de la cadena de suministro, que quiere decir en el mercado final, a nivel de supermercado, a nivel de retail, a nivel de la tienda, ¿cierto?, donde adquirimos nuestros alimentos, y también a nivel de consumidor. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando en el caso de los productos frescos, como frutas y hortalizas, cuando ellos no cumplen con ciertos criterios o parámetros de tipo estético o cosmético.
Eso quiere decir aquellas frutas que pueden ser, tener una forma un poco irregular, ¿cierto? Que tienen un color que escapa, ¿cierto? De esta percepción que uno o los consumidores tenemos de una fruta o una hortaliza. Y también, ¿cierto? Cuando hay ciertas desuniformidades, a lo mejor la fruta está sobremadura, etcétera, por esas razones, ¿cierto? Pero no es la única. El desperdicio también ocurre, por ejemplo, cuando hay compras indiscriminadas, la gente compra muchos alimentos, cuando va a comer afuera y come mucho, se lo lleva a la casa, lo almacena, lo pone en el refrigerador, luego se olvida que tenía esos alimentos refrigerados y se descomponen, ¿cierto? O ya no están buenos para consumir, se terminan eliminando. También el desperdicio puede ocurrir, ¿cierto? Porque la gente desconoce realmente la naturaleza o la perecibilidad de los productos. Y esto aplica para todo, aplica para productos lácteos, para el pan y también especialmente para frutas y hortalizas. Y también ocurre, ¿cierto?, cuando hay problemas con las confusiones entre la fecha de vencimiento, la fecha de caducidad, ¿cierto?, que no la tenemos en nuestro país. En nuestro país operamos con las fechas de vencimiento de los productos. Entonces las personas pueden mirar una fecha que está muy cercana al vencimiento e interpretan esa información como el producto, ¿cierto?, se va a poner malo y si lo consumo voy a enfermarme. Ese tipo de confusiones, y hay varias definiciones ahí un poquito más complejas, ese tipo de confusiones también generan y promueven que la persona, el consumidor, elimine el alimento que pudiese haber estado en perfecto estado para ser consumido. Entonces eso es principalmente. ¿Cuál es la situación de Chile respecto al desperdicio de alimentos? A ver, para definir una línea base, ¿cierto?, con respecto a lo que es una situación, en este caso de Chile, necesitamos tener parámetros, necesitamos tener cuantificación, saber cuánto exactamente estamos desperdiciando. Actualmente no contamos con una cifra exacta porque el tema de la medición y cuantificación es muy difícil. Es un tema que requiere esfuerzo, requiere dinero, entonces en Chile estamos un poco atrás en ese sentido. Hay ciertos estudios de de la academia, ¿cierto?, de universidades que han intentado cuantificar o medir cuánto es lo que desperdiciamos actualmente en Chile. Con la poca información, ¿cierto?, que tenemos y los pocos estudios disponibles, sí detectamos que Chile sigue una tendencia común entre otros países de la región e incluso otros países del mundo, en que el desperdicio ocurre principalmente a nivel de consumidor, a nivel de los hogares. Se genera muchísimo desperdicio, se eliminan alimentos por esas razones que expusimos previamente. Ahora, estudios a nivel global, ¿cierto?, que se han llevado a cabo por la FAO, que surge de las Naciones Unidas, es que entre 60 incluso hasta el 75% de los desperdicios de alimentos ocurren justamente a nivel de consumidor. Y no tenemos evidencia actualmente para decir que Chile está muy lejano de esos números. Es probable que ocurra de esa forma y que tenga cifras muy similares, las cuales son muy dramáticas. Cada año 1.300.000 toneladas de alimentos se botan a la basura, pero hay algunos de estos productos que están en buen estado y son perfectamente recuperables, sobre todo cuando los recursos económicos escasean. Afortunadamente, algunas organizaciones han tomado conciencia. La Fundación Banco de Alimentos de Los Valledores es una de ellas. Hace 3 años que recupera frutas y verduras que por maduración, tamaño y aspecto no se venden porque nadie las quiere comprar. Una de las medidas que se ha adoptado para tratar de evitar el desperdicio de alimentos tiene relación con los bancos de alimentos. En ese sentido, ¿cuál es el rol que asumen los bancos de alimentos en esta materia y qué rol cumple el sector público, pero también el privado, en la creación de este tipo de instancias? Sí, los bancos de alimentos yo considero que tienen una labor fundamental actualmente. En Chile contamos con 3 bancos de alimentos oficiales, ¿cierto? El primero de ellos creándose el año 2010, que es la Red de Alimentos. Contamos también con otros bancos de alimentos en Biobío, ¿cierto?, que surge también al alero de la Red de Alimentos. Y también hay un banco de alimentos en la región metropolitana, en la Feria de Los Valledores. Hay otras iniciativas también en la región metropolitana, en comunas como Puente Alto y Cerro Navia. Sin embargo, todavía estamos al debe, ¿cierto?, con popular muchas más regiones del país con bancos de alimentos. Tiene una labor fundamental, ya que ellos se encargan de rescatar aquellos alimentos que por diferentes motivos, ya sea parámetros estéticos o porque en algún punto, ¿cierto?, del comercio hay alimentos que están muy cerca de la fecha de vencimiento,
pero que son perfectamente comestibles, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los rescatan estos alimentos que no cumplen con esos parámetros estéticos o que están muy cerca de la fecha de vencimiento o que tuvieron problemas a lo mejor en el empaquetado o en el rotulado o en el etiquetado, pero que cumplen con, ¿cierto?, el parámetro de que todos son perfectamente aptos para el consumo humano y que la persona obviamente va a disfrutar de un producto de calidad, nutritivo inocuo, ¿cierto?, que no va a provocar ningún problema en la salud. Entonces estos bancos lo que hacen es coordinarse con diferentes actores a lo largo de la cadena de suministro. Pueden ser las ferias, ¿cierto? En el caso de la feria La Vega Monumental en Concepción o en la feria Lo Valledor. También se coordinan con empresas, ¿cierto? Grandes empresas que elaboran o producen alimentos para poder tomar estos alimentos, rescatarlos, ¿cierto? Y lo que hacen los bancos es que los ponen a disposición de las organizaciones sociales para que las organizaciones puedan, ¿cierto?, canalizarlos y entregarlos a personas que los necesitan, ¿cierto? Personas en situación de vulnerabilidad y que probablemente no pueden, por un tema de costo, comprar alimentos, ¿cierto?, en los canales regulares donde se comercializan. Entonces yo considero que tienen un rol esencial en el rescate, ayudar, ¿cierto?, a estas poblaciones vulnerables y también a que esos alimentos vuelvan a reinsertarse en la cadena de valor, ¿cierto? Y que no terminen en un relleno sanitario o en un vertedero, ¿cierto? Que puedan ser utilizados para lo que fueron producidos, que es esencialmente el consumo por parte de nosotros. Ahora, con respecto a la otra parte de la pregunta, que es el rol que tienen los privados, yo creo que es seguir poblando, ¿cierto?, las diferentes regiones y zonas del país con más bancos de alimentos. Yo creo que es algo, como le mencionaba, en que estamos al debe y que podemos avanzar de enorme manera. Y el sector público yo creo que cumple el rol justamente de facilitar estas acciones y apoyarlos dentro de lo que se pueda, ¿cierto? Apoyarlas con financiamiento, con labores de coordinación, etcétera, lo cual es esencial para que sigan existiendo los bancos de alimentos e incluso surjan más. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las mejores vías para reducir el desperdicio y pérdida de alimentos, sobre todo desde el punto de vista de la agricultura? A ver, primero, si me preguntas por el desperdicio, ¿cierto? Yo creo que lo esencial serían dos cosas. Primero, la concientización, la sensibilización de la población, la educación de la población para que se comprenda los reales impactos en todas las dimensiones que tiene los desperdicios de alimentos. Impactos sociales, por supuesto, económicos y también medioambientales. Eso por una parte, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la agricultura, yo creo que las mejores vías para poder reducir las pérdidas principalmente es ciencia. Yo creo que hay muchas cosas que la ciencia puede hacer en las cuales podemos encontrar y desarrollar respuestas para reducir las pérdidas de los alimentos. También creo que es esencial, ¿cierto?, a nivel de cadena de suministro y de productores y de distribuidores, es mejorar la cadena de frío, la gestión de la cadena de frío. ¿A qué me refiero? Que los productores puedan almacenar sus productos, ¿cierto?, en refrigeración, en cámaras de frío, ¿cierto?, a bajas temperaturas, para poder prolongar su vida, ¿de acuerdo? Su vida y su calidad. Yo creo que eso es esencial. Sin embargo, sobre todo el manejo, la gestión de la cadena de frío, de la refrigeración, es algo en lo que estamos al debe principalmente a nivel de pequeños productores de agricultura familiar campesina. El tema de refrigeración requiere infraestructura, requiere inversión, requiere dinero y muchas veces eso no está al alcance de pequeños productores. Y también recordemos que los pequeños productores son quienes principalmente nos abastecen, ¿cierto?, a nivel de agricultura. Son los principales productores, hay muchas pequeñas explotaciones, entonces hay algo que ahí podemos mejorar, de acuerdo a algo concreto que pudiese reducir las pérdidas. Y como decía, recalcar en la labor, ¿cierto?, y en lo que puede decir la ciencia, la biotecnología, ¿cierto?, desarrollos tecnológicos, sobre todo también a nivel de exportaciones. Somos un país exportador, Chile, ¿cierto?, que enviamos nuestros productos a mercados muy lejanos, por lo tanto los productos pasan en tránsito en dirección a su mercado de destino por muy largos periodos de tiempo y ahí justamente la tecnología y la innovación tienen un rol fundamental en elaborar soluciones ambientalmente amigables que pudiesen reducir las pérdidas de los alimentos durante ese periodo de tránsito o de almacenamiento, por ejemplo, a raíz de pudriciones. Ahí hay muchos avances los cuales la innovación nos pudiese beneficiar.
Vi muchos tipos de frutas que no se importaban a Japón y al tratarse de un país cálido, los alimentos se echaban a perder muy pronto. Pensé en el gran desperdicio y me dieron ganas de hacer algo. Kinoshita se centró en una tecnología especial de congelado que podría permitir que los alimentos fueran utilizados en vez de ser desechados. Tú justamente estás mencionando la tecnología y la ciencia como un vehículo para solucionar eventualmente o minimizar este desperdicio y pérdida de alimentos. En ese sentido, ¿qué otras tecnologías o innovaciones podrían aportar en esta materia? Tú ya mencionaste algunas, pero si nos pudieras dar otros ejemplos. Sí, a ver, escapándonos del tema de la cadena de frío, ¿cierto? De la refrigeración, yo creo que hay algo que tiene enorme potencial, ¿cierto? Que como país estamos recién comenzando a explotarlo, que es la biotecnología como una herramienta para poder reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Hay otros países que han comenzado a avanzar en esta materia, por ejemplo, Estados Unidos tiene actualmente disponible para el comercio, para que cualquier persona pueda adquirirlo en un supermercado, manzanas que no se tornan café, ¿cierto? Cuando se parten. Todos sabemos que cuando cortamos o partimos una manzana, la manzana se torna café, ¿cierto? Desarrolla esta pigmentación que es desagradable para el consumidor y de hecho hay bastante desperdicio que surge justamente por el fenómeno que se llama pardeamiento, que es cuando tanto las frutas como las hortalizas se ponen café al ser cortadas, ¿cierto? Lo que ha hecho Estados Unidos, una empresa, un privado, es justamente utilizar biotecnología para reducir la velocidad y la tasa a la cual ese pardeamiento ocurre en manzana. Se han desarrollado líneas de manzana que no se pardean, no se ponen café cuando se cortan, ¿de acuerdo? Y eso de manera bastante directa contribuye a la reducción, ¿cierto?, el desperdicio de alimentos a nivel de consumidor. El consumidor cuenta con una manzana que no se pone café, que no genera esa sensación, ¿cierto?, de desagrado, que nos impulsa a botarla a la basura cuando se pone café. Por lo tanto, esa es una vía. La biotecnología tiene muchas respuestas que nos podrían ayudar, ¿cierto?, a avanzar en este camino de la reducción de pérdidas y desperdicio. No es la única forma, pero yo pienso que para poder combatir este problema que es tan severo actualmente, necesitamos una batería de herramientas que sea lo más diversa posible, ¿cierto? Tecnología, innovación y, ¿por qué no?, también biotecnología. Y yo creo que podemos avanzar sustancialmente en esa materia actualmente. En ese sentido, ¿qué acciones o proyectos de ley crees que deberían impulsarse desde el Congreso para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos? Sí, yo pienso que primero es esencial que hubiesen iniciativas, ¿cierto?, a nivel de legislación que pudiesen promover la educación, ¿cierto?, de lo que significa todos los impactos que generan las pérdidas y desperdicio de alimentos. Me parecería bastante valioso que se incorporara a lo mejor en el currículum ¿cierto?, de los colegios, desde la enseñanza básica. ¿Por qué no? Para que desde muy pequeños los niños entiendan, ¿cierto?, que no es bueno, ¿cierto?, que tiene muchos impactos negativos esta pérdida y desperdicio. Por lo tanto, yo pienso que eso es algo que se puede hacer. No podemos aspirar a abordar esta problemática de manera rápida y efectiva si es que no comenzamos desde la tierna infancia promoviendo este cambio de actitud. El tema del desperdicio, particularmente desperdicio de alimento, tiene mucho que ver con temas culturales, temas de la educación, ¿cierto?, que te dan tanto en el colegio como tu familia, tu núcleo familiar. Por lo tanto, es necesario abordarlo desde la edad más temprana posible para que creemos y formemos ciudadanos que tengan esa información, que lo tengan integrado, ¿cierto?, y que sepan que es bueno. Hay muchas acciones que pueden hacerse para poder evitar botar el alimento, ¿de acuerdo? Alimento que es perfectamente utilizable, consumible. Eso por una parte. Yo pienso que también es esencial aumentar los incentivos para que los diferentes actores a lo largo de la cadena de suministro eviten tanto las pérdidas como el desperdicio de alimentos. Creo que hay que incentivar, ¿cierto?, la recuperación de estos alimentos por una parte y también desincentivar que se pierdan o se desperdicien. Que los productores, ¿cierto?, tengan el incentivo de que vamos a irnos prácticamente, por ejemplo, en el tema del campo, productores, ¿cierto?, agrícolas, que si están cosechando ciertos productos que no cumplen con esas expectativas de mercado, digamos, esas expectativas de apariencia, que sea una fruta bonita, perfecta, con una forma totalmente uniforme, ¿cierto?, que si están cosechando esos productos, ellos tengan y cuenten con mercados alternativos a los cuales ellos pueden canalizar esos productos.
¿de acuerdo? Que quizás se puedan vender a menor valor, que puedan ser rescatados por organizaciones, por bancos de alimentos, ¿cierto? Por lo tanto, que haya un incentivo al productor. Recordemos que la agricultura es una actividad primariamente económica, por lo tanto, si no hay un incentivo económico para el productor, no va a ocurrir un cambio, ¿de acuerdo? Entonces, el productor va a seguir perdiendo o desperdiciando alimentos porque no tiene ningún incentivo que lo promueva a evitar su pérdida y desperdicio. Eso es muy importante y también recordemos que actualmente la agricultura está enfrentando cambios, ¿cierto? Y desafíos bastante altos, bastante grandes. El costo de la mano de obra, sobre todo de labores agrícolas, se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Es muy difícil encontrar trabajadores agrícolas y está muy caro. Por lo tanto, todo eso se está traduciendo en mayores costos productivos. Entonces, si un productor, por ejemplo, no tiene el incentivo para poder cosechar producto que no cumple con parámetros estéticos, ¿para qué lo va a hacer si le va a salir tan caro? Por lo tanto, tiene que ahí haber un incentivo probablemente a nivel tributario, ¿cierto? Mayores motivaciones, ¿cierto? Para que los productores puedan canalizar esos productos no óptimos estéticamente a otros canales alternativos. Entonces, eso creo que es muy importante. Y también otra iniciativa, yo creo que puede ayudar, ¿cierto? La legislación es a crear muchos más bancos de alimentos que los que tenemos actualmente. Así que eso creo que son canales súper válidos para poder avanzar en esta materia. A lo largo de la conversación tú has mencionado el tema de la fecha de caducidad versus la fecha de expiración de los alimentos. Y hay una confusión grande en la población respecto a estos conceptos. En este sentido, ¿crees que es necesaria una revisión general de las actuales fechas de caducidad, consumo o periodo de validez de los alimentos? Sí, completamente. Creo que es necesario y creo que esta revisión pudiese eventualmente contribuir bastante a la reducción de los desperdicios. Actualmente lo que establece el Código de Alimentos, ¿cierto?, es esta fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento está netamente ligada, ¿cierto?, a que después de esa fecha, al pasar la fecha de vencimiento, el productor o quien elabora los alimentos no puede garantizar que cumplan con una calidad, ¿cierto?, al peak, ¿cierto? Una calidad máxima, comparada con el momento en el que el producto fue elaborado. Sin embargo, esta fecha no dice nada con respecto a que ese producto no esté apto para el consumo desde un punto de vista de la salud. Ese producto puede, después de la fecha de vencimiento, ser perfectamente comestible, no va a representar un riesgo microbiológico o que, ¿cierto?, nos vamos a enfermar, que nuestra salud se va a ver afectada si pasamos de esa fecha. Es simplemente que el producto a lo mejor va a tener quizás una textura un poquitito diferente, puede que, ¿cierto?, haya cierta separación de algunos componentes, si estamos hablando a lo mejor de un yogur, etcétera, pero no tiene nada que ver con la inocuidad de ese alimento. Ese alimento sigue siendo perfectamente apto para el consumo. Sin embargo, la gente interpreta que si nos pasamos de la fecha de vencimiento me voy a enfermar, me voy a intoxicar, ¿cierto? Y hay un riesgo serio, un riesgo microbiológico mayoritariamente asociado. Eso no es así, por lo tanto es necesario, ¿cierto?, establecer diferentes fechas que indiquen cuando el producto después de esa fecha a lo mejor no va a tener, ¿cierto?, la calidad que tuvo al comienzo, pero es perfectamente consumible, y otra fecha que puede ser de caducidad, que establezca que más allá de esa fecha sí puede haber potencialmente un riesgo en temas de inocuidad. Yo creo que esos son los cambios de los que deberíamos avanzar, sin embargo, no pueden ser aislados, sino que tienen que estar acompañados de una educación hacia la población, que la gente sepa cómo interpretar estas diferentes fechas. Por lo tanto, no sacamos nada con tener estas acciones para cambiar, ¿cierto?, el código o la ley de alimentos, si no van acompañadas de un fuerte componente educacional hacia los consumidores. Para todos y cada uno de nosotros, los alimentos cuentan una historia. Empieza por la agricultura y nuestras acciones repercuten en su viaje, en cada paso del camino. Tenemos un planeta y formamos parte del mismo sistema. Debemos reconectar con la naturaleza y trabajar como si fuésemos uno. Reescribamos la historia de los alimentos. Nuestras acciones son nuestro futuro. Tú mencionabas la información respecto a el desperdicio de alimentos en los hogares. De hecho, tú misma hacías en referencia al índice de desperdicios de alimentos del 2021 de la ONU,
en el que está asociado justamente a la FAO, donde se hablaba de que el 61% del desperdicio de alimentos se produce en los hogares. En ese sentido, ¿qué rol tiene la educación de la ciudadanía en estas materias? Tú ya has dado algunas luces, pero si pudiéramos poner un acento particular, ¿cuál sería ese rol que tendría la educación en la ciudadanía? A ver, el rol de la educación en la ciudadanía es fundamental, es fundamental. Justamente esas cifras nos están diciendo que la mayor parte de los desperdicios ocurre en el hogar. Por lo tanto, nos está diciendo de que es un tema muy fuertemente ligado a aspectos culturales, ¿cierto? Cómo a mí me criaron, ¿cierto? Cómo fue mi formación, mi educación cuando era muy pequeño. Por lo tanto, todo eso nos dice que, primero, es un tema muy, muy, muy complejo y segundo, que tiene que ver con temas muy ligados al comportamiento y a la psicología humana. Por lo tanto, para poder abordar, ¿cierto?, y provocar reales cambios, tenemos, ¿cierto?, que introducir educación a partir, como yo le mencionaba previamente, de la tierna infancia, ¿cierto?, en la educación escolar, para poder avanzar en la materia y que siga incorporándose dentro del currículum a lo largo de la educación media también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es bastante importante. También tomemos en consideración que uno de los poquitos estudios que tenemos en disposición en Chile con respecto al tema del desperdicio, indica que la mayoría de la gente, ¿cierto?, de aquellos que fueron encuestados, reportó que desperdiciaba alimentos de manera frecuente, ya sea todos los días o toda la semana o frecuentemente durante el mes. Por lo tanto, hay un tema que es importante de abordar en que la gente está probablemente experimentando una desconexión con respecto a sus alimentos. La gente muchas veces no sabe cómo se producen, dónde fueron producidos, ni todos los recursos involucrados que hubo para producir ese alimento que nunca llegó a su fin, ¿cierto?, que es el consumo por parte de nosotros. Por lo tanto, es bastante complejo y eso solo se puede abordar a través de educación, de campañas de concientización, de sensibilización, que nos transfieran, que nos enseñen, ¿cierto?, de los enormes impactos en estas diferentes dimensiones, ambiental, social y económico, que tienen los desperdicios y también las pérdidas de alimentos. Por lo tanto, yo creo que hay que partir por concientizar y educar a las personas. Al inicio conversamos sobre las causas del desperdicio y ahora quisiera preguntarte por las consecuencias. ¿Qué escenario proyectas a nivel mundial si es que seguimos con los actuales niveles de pérdidas? A ver, yo creo que sin el ánimo de ser alarmista, ¿cierto? Yo creo que es un escenario bastante no óptimo, ¿cierto? Peligroso. A nivel global, las cifras nos indican que, por ejemplo, a 2050, ¿cierto? Esto es menos de 30 años, vamos a tener más de 9.000 millones de personas habitando este planeta. Estimaciones, ¿cierto?, también a nivel global dicen que no vamos a dar abasto, ¿cierto?, que actualmente lo que estamos produciendo en cuanto a alimentos ahora, el día de hoy, es insuficiente para alimentar a esa creciente población que vamos a tener al año 2050. Por lo tanto, si no tomamos acción ahora ya, vamos a tener problemas, mayor agudización de la inseguridad alimentaria, ¿cierto? Recordemos que estamos en una situación aún de pandemia, que las mismas cifras dentro de Chile nos indican que mucha gente se desplazó a una situación de pobreza, a una situación de vulnerabilidad, perdió sus fuentes de empleo, ¿cierto? Y que también hay una situación actualmente, mucha gente está sufriendo inseguridad alimentaria. Por lo tanto, si no lo abordamos de manera pronta, nos va a traer muchas más consecuencias, agudizar la inseguridad alimentaria, ¿cierto?, a niveles incluso más altos que los que tenemos actualmente. Por lo tanto, es algo necesario, es algo urgente. No podemos partir mañana, ni pasado, ni en 2 años más. Tenemos que canalizar los esfuerzos ahora ya. Tenemos que acortar esa brecha entre lo que estamos produciendo ahora y lo que tenemos que llegar a producir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es urgente. Finalmente, y dado todo el escenario analizado, ¿crees que Chile logre cumplir de aquí al 2030 con el ODS 2, poner fin al hambre? A ver, es una pregunta difícil. No podría responder así, sí o no, de manera directa. Sí que me gustaría ser optimista, sí me gustaría pensar que vamos a ser capaces de acabar con el hambre, pero actualmente, considerando todas las variables que tenemos en juego, lo que mencionaba de la situación de la pandemia, de la agudización de situaciones de vulnerabilidad y pobreza, de inseguridad alimentaria, ¿cierto? Actualmente incluso tenemos una crisis migratoria en el norte de nuestro país. Por lo tanto, todas esas variables yo creo que nos han hecho retroceder enormemente en un plazo de menos de 2 años.
Por lo tanto, quiero ser optimista, quiero pensar que vamos a ser capaces de avanzar, de terminar con el hambre. Sin embargo, si no tomamos acciones mucho más agresivas al respecto, pienso que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Pienso que una de las grandes estrategias, ¿cierto?, que se posiciona para poder ser capaces de producir más alimentos, de alimentar a toda esta gente que está en situación vulnerable y de inseguridad, es justamente reducir las pérdidas y desperdicios. Es lo que los expertos han considerado como lo más factible actualmente, incluso más factible que producir más alimentos, más factible que aumentar los rendimientos de los cultivos y más factible que eventualmente incrementar la superficie destinada a cultivos agrícolas. Lo más factible es actualmente la reducción de las pérdidas y desperdicios, por lo tanto es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Esfuerzos tecnológicos, esfuerzos a nivel legislativo, esfuerzos a nivel de educación, de campañas de sensibilización a la población. Por lo tanto, yo creo que es posible, pero con ese comentario, con que tenemos que ser muy agresivos en las acciones que estamos realizando para poder reducir las pérdidas y desperdicios y así poder alimentar a toda esa población que actualmente está en situación de vulnerabilidad e inseguridad. Creo que solo a través de eso podemos alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, ¿cierto?, de acabar con el hambre. Muchas gracias, Karin, por tu interesante análisis. Gracias. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.